primer video como K-Influencer. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, y porque seguramente después les voy a contar más a detalle, les explico muy rápido. Corea del Sur tenía un programa que se llama K-Influencer Academy, donde de candidatos de todo el mundo selecciona algunos para hacer sus K-Influencers. Entramos en una especie como de academia donde nos van asesorando para crear contenido, pues obviamente relacionado con Corea del Sur. Y mi primera misión como K-Influencer es hablarles sobre justamente estos temas que hicieron que creciera mi interés en Corea del Sur. Y no, gente, no empecé con el K-pop ni con los K-dramas. Pues sí, gente, aunque usted no lo crea, yo sé que últimamente ando súper encantada con los K-dramas y con el K-pop, pero en realidad esto solo ha sido parte de un largo camino que he recorrido durante años con diferentes temas que me han ido ligando con Corea del Sur poco a poco y sin yo darme mucha cuenta siquiera. Todo ha sido como muy natural y hoy les quiero platicar de esos temas, así que empecemos con el primero. Quienes ya me conocen saben que una de las cosas que me apasiona y que además creo contenido sobre ella es la tecnología. Y la tecnología, sin duda alguna, te lleva a Corea del Sur. En los 50, Corea del Sur era un país que estaba saliendo de la guerra y era incluso más pobre que muchos países de América Latina. Actualmente es una de las economías más poderosas y sofisticadas del mundo. En los últimos años ha sido considerada líder en innovación y es uno de los países que invierte más en investigación y desarrollo. De hecho, el gigante de la tecnología Samsung fue la segunda compañía que más invirtió en investigación y desarrollo en el 2019. Corea del Sur fue el primer país en tener red 5G y además es el país número 1 en producción de smartphones, pantallas y semiconductores, que son el material fundamental para la creación de dispositivos electrónicos para equipos de alta tecnología. Es decir, están en todos lados. Están en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, en tu lavadora, en tu microondas, en el oxímetro, en la impresora, en donde se te ocurra, hay semiconductores y es muy probable que vengan de Corea del Sur. Y bueno, hablando de cosas que me apasionan, pues otro tema son los videojuegos. Corea del Sur es la cuna de los esports y además es potencia mundial en esta industria que en el 2020 generó más de $1,000 millones. Los jugadores profesionales surcoreanos pueden llegar a ganar hasta $1 millón al año. Dos de los videojuegos en los que más destacan los surcoreanos son StarCraft y League of Legends. Pero Corea del Sur también desarrolla sus propios videojuegos. Uno de ellos es PUBG, uno de los Battle Royale más populares y fue creado por el estudio Gino Games. Yo personalmente llevo 2 videojuegos de origen surcoreano en mi corazón. El primero, Ragnarok Online, desarrollado por Gravity Interactive. Ragnarok Online es un RPG masivo, multiplayer online, en el que yo pasé horas y horas de mi vida siendo muy feliz. Y el segundo es el único, el inigualable, el más mejor de los mejores, el Pump It Up. Para aquellos que no lo ubican, Pump It Up es una máquina de baile que tenía flechas y tú pisabas las flechas según salían en pantalla. Y gente, yo no bailo ni en defensa propia, yo odio bailar, pero el Pump It Up es el Pump It Up. Aparte era más como una cuestión de brincos y coordinación. Me encantaba, o sea, yo era la más feliz. Es más, hasta el día de hoy yo quiero tener una máquina en mi casa, aunque sea un tapete de metal, con un tapete. Me encantaba el Pump It Up, que fue un juego desarrollado por Andamiro y con el cual yo creo que comenzó mi gusto por la música surcoreana, porque pues todo lo que sale ahí, yo creo que no era necesariamente K-pop, porque había muchos géneros, pero era música en coreano y a mí me encantaba, pero para mí era como la música super cool de la máquina de baile que me encantaba jugar. Y todos aquellos que también lo hicieron no me dejarán mentir y seguramente también eran super fans de Vanya y los Edge Skies. Cuidarme la piel siempre ha sido parte de mi rutina diaria y aparte me gusta investigar mucho sobre el tema pues para saber qué me conviene, ¿no? Y en esas investigaciones acabé con el K-Beauty. El término K-Beauty hace referencia a productos para el cuidado de la piel y maquillaje que sean de origen surcoreano. Y esta es otra de las industrias poderosas de Corea del Sur en la que está creciendo año tras año. La visión de Corea del Sur sobre el cuidado de la piel va más enfocado al bienestar y la prevención que a estar cubriéndose las imperfecciones. Ellos creen que lo mejor es que desde un inicio pues tu piel esté sana y brillante. Sus productos se caracterizan por estar hechos con ingredientes naturales y más que venderte una crema mágica que promete resultados milagrosos en pocos días, lo que ellos hacen es seguir una rutina que requiere de constancia y disciplina de varios pasos, que de hecho es conocida como la rutina coreana de los 10 pasos. Nosotros estamos aquí acostumbrados a lavarnos la cara, ponernos crema y eso si hacen algo por su piel. Allá la rutina de 10 pasos consiste en limpieza a base de aceite, limpieza a base de agua, exfoliante, toner, esencia, serum, mascarilla, crema hidratante, crema para los ojos
y bloqueador, 10 pasos. Obviamente en la fabricación de estos productos tienen altos estándares de calidad y también son líderes en investigación e innovación en el cuidado de la piel. De hecho también tienen muchos gadgets. No sé si vieron la máscara que salió aquí al principio, hace ratito en el video. Muero por esa máscara, pero ya vi cuánto cuesta, gente, y entonces estoy decidiendo a qué riñón le tengo menos cariño para ver cuál vendo para poderla tener. De hecho, su nivel de manufactura es tan bueno que muchas marcas americanas y europeas ya están mandando a hacer sus productos allá. Así que no es de extrañar que de pronto uno agarre una crema y ve la etiqueta y aunque sea una marca muy conocida de este lado del mundo, diga hecho en Corea del Sur. Otra cosa que ha ayudado a la popularidad de la tendencia al K-Beauty es que es muy promocionada por las celebridades surcoreanas. Y es que la verdad nada más hay que ver los K-dramas. Si les ves esas pieles de porcelana, o sea, yo los veo y siempre estoy así que ¿dónde están sus poros? ¿Dónde están sus poros? De verdad es impresionante, así están tallados a mano, o sea, lo que me vendan se las creo y se las compro porque de verdad, o sea, ves unas pieles tan perfectas. Obviamente yo creo que la genética ayuda, pero uno también tiene que cuidar lo que tiene y claramente lo saben cuidar muy bien. Para aclarar, fencing es esgrima, sí, el deporte, que ya sé que es el menos popular del mundo, que es muy de nicho, pero es una de mis cosas favoritas de Corea del Sur, así que les voy a platicar al respecto al fin que les sirve de dato cultural. En la esgrima existen 3 armas: sable, florete y espada. Yo entreno sable cuando puedo y cuando no se está acabando el mundo, y es el que más sigo en la esgrima surcoreana. Aunque destacan de las 3 armas, el sable coreano es el más sobresaliente. Actualmente el esgrimista Oh Sang-uk es el campeón del mundo. ¿Pero qué tiene de diferente la esgrima surcoreana? Bueno, pues la esgrima es un deporte muy tradicional y de origen europeo, con unos movimientos muy precisos, muy limpios, todo muy calculado, y entonces llegaron los coreanos y revolucionaron todo este estilo. Lo que caracteriza a la esgrima surcoreana es que rompe todo lo establecido y lo lleva al límite. De hecho, su estilo es tan característico y tan único que dentro del mundo de la esgrima ya le dicen K-fencing. Así como hay K-dramas, K-pop, K-beauty, bueno, pues también hay K-fencing. Para que me entiendan un poco, les pondré un ejemplo. En la esgrima, el ataque básico se llama fondo, que es como vemos aquí, que te lanzas en un desplante, pero tienes que quedar en una posición en la que estás lo suficientemente cómodo para regresar a la guardia en caso de que hayas fallado tu ataque y entonces puedas retirarte. Esto es un fondo tradicional. Esto es un fondo de la esgrima coreana. Y lo más impresionante es que la mayoría de las veces logran regresar a la posición de guardia después de haber abierto ese casi split. Llevan su flexibilidad al límite, pero para lograr hacer esto también necesitan una gran fuerza y velocidad. La esgrima coreana se caracteriza por su gran potencia que podemos ver en acciones como estas. Look at the flag. Muchas veces ves a sus contrincantes desconcertados porque se quedan así de ¿cómo hizo eso? ¿Qué acaba de hacer? Esa manera tan explosiva de hacer todo hace que tengan acciones realmente sorprendentes que nadie se esperaba y que son un disfrute de ver, que no tienen idea porque, o sea, hasta parece arte lo que hacen. Aunque también su estilo de llevar todo al límite hace que caigan en la imprecisión y en la torpeza, cosas raras de ver la esgrima, pero aún así muchas veces resulta ser efectivo, como en estos casos. Con este deporte resulta un deleite ver todo esto porque saben la fuerza y la potencia que se necesita para lograr hacer esas cosas que ellos hacen ver muy fáciles. Son como superhumanos. Robot is this one, not human. Yo los amo, o sea,
sea, de verdad me encanta. El estilo del esgrima surcoreano es mi favorito, así, por mucho. Con todas sus torpezas, sus caídas, sus imprecisiones, para mí es parte de su arte, se me hacen impresionantes. De hecho, yo estuve como voluntaria en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, y les voy a presumir mis fotos de fangirl. Estuve de voluntaria y yo pedí que por favor me asignaran al equipo de Corea del Sur para yo ser quien los ayudara, y entonces ya yo les cargaba la mochila y los conectaba, porque yo los quería ver competir en vivo, entonces los tenía aquí, los estaba viendo competir aquí, y son más impresionantes en vivo todavía. O sea, de verdad fui la más feliz del mundo, fui la más feliz. Este año, bueno, desde el año pasado quería hacer lo mismo, me volví a registrar como voluntaria para los Juegos Olímpicos de Tokio, fui seleccionada, ya tenía mi avión, ya estaba todo armado, resuelto, mis sueños iba a ser realidad una vez más, y que empieza el coronavirus. Y entonces se pospusieron los juegos, y a los voluntarios extranjeros nos dijeron que iban a prescindir de nuestros servicios, que no, muchas gracias, porque preferían pues que no entraran tantos extranjeros. Entonces mi sueño se arruinó, gente, de ir a verlos otra vez. La verdad me dolió mucho, pero bueno, espero tener alguna otra oportunidad en la vida. En fin, gente, pues estas fueron algunas de las cosas que a mí me generan gran interés sobre Corea del Sur, que no son ni K-pop ni K-dramas, que también me encantan y me fascinan, y también podría echarme un rollo sobre ellos, pero más bien les quería platicar de cosas que no son tan populares y que a lo mejor ustedes también están en contacto con ellas y no sabían que venían de Corea o que desconocían, y bueno, aprendieron algo nuevo el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustaría que profundizara en alguno de estos temas, díganme y ya les creo una cápsula sobre este tema en específico. Muchas gracias por verme. Por favor, no se les olvide darle like, suscribirse, compartir. Me apoyarían mucho en este recorrido como K-Influencer. Fue un placer estar aquí con ustedes y nos vemos pronto.